Hola, mi nombre es Jessica María Londoño Cano, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del curso de Física General y voy a explicar el ejercicio número 5 de la tarea 2. Yo soy la estudiante 5. La distancia de lazo que debe recorrer un equilibrista en un circo es de 58.5 metros. Cuando el equilibrista está justo en el centro, el lazo baja 2.60 metros. La masa del equilibrista es de 68.7 kilogramos. A. Dibujar un diagrama de cuerpo libre para el equilibrista. B. Ignorando el peso del lazo, ¿cuánta tensión produce el equilibrista al lazo? Ahora bien, vamos a resolucionar A. Teniendo en cuenta que las fuerzas, con las bases a las leyes de Newton, tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a T1 más T2 igual a masa por aceleración. T1 y T2, estamos hablando de la tensión. Entonces, este es nuestro diagrama. Tenemos acá que de acá a acá sería la distancia que debe recorrer el equilibrista, que es de 58.5, representando como un eje X. Y entonces el equilibrista realmente llega hasta la mitad, generando que el lazo baje hasta 2.6 metros. Esto representado como en un eje Y. Entonces, cuando el equilibrista hace que esta cuerda baje, ¿cierto? Su masa es de 68.7 kilogramos, representados en peso. ¿Por qué? Porque tenemos una fuerza que también es la gravedad. En este caso, masa por gravedad sería peso. Este es nuestro vector. Ahora bien, en el eje X tenemos que al estar en la mitad y generar esa bajadita, pues esa bajón del lazo, genera una tensión al lado derecho y una tensión al lado izquierdo, como una tensión 1 y una tensión 2. Como el equilibrista está en la mitad, genera una tensión y una tensión 1 y una tensión 2 con los mismos ángulos con respecto al eje horizontal. Entonces aquí ya hicimos una división de nuestras fuerzas con respecto al componente X y al componente Y. Entonces tendríamos que para la pregunta B, donde se debe de eliminar el peso del lazo, debemos tener en cuenta la sumatoria de las fuerzas, que es igual a masa por aceleración. Decíamos que la sumatoria de fuerzas es igual a T1 más T2, igual a masa por aceleración. Entonces tenemos que en el componente X tenemos una tensión 1 y una tensión 1 y tensión 2, ¿sí? Y acá tenemos la sumatoria de las fuerzas, que sería la sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Ahora bien, vemos que el equilibrista no se sigue desplazando, sino que se queda en la mitad. Entonces nuestra aceleración es 0, por ende, Tx1 más Tx2 es igual a 0. Pero en la sumatoria de fuerzas en componente Y tenemos que es masa por aceleración, en este caso sería el peso, que el peso es masa por gravedad. Entonces decimos que Ty1 más Ty2 igual a 68.7 kilogramos, que es la masa, por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad, igual 673.96 newton. El malabarista se encuentra a la mitad de la cuerda, por ende, T1 es igual a T2, ya lo habíamos dicho en nuestro diagrama. Entonces, vamos a buscar, como estos ángulos son iguales, vamos a buscar el seno de alfa, que sería el componente X dividido 2 sobre Y, es decir, 58.5 dividido 2 sobre 2.6, que da 11.2307. Esto representado en la sumatoria de fuerzas tenemos que T1 y T2 son iguales. En componente X lo multiplicamos por 2 y aquí en las fuerzas del componente Y nos dio 673.26, como lo vimos anteriormente. Lo que hacemos es despejar nuestra tensión acá, que es lo que debemos hallar, y nos da un valor de 29.9739. ¿Qué quiere decir? Que esta tensión, esta rayita que yo hice aquí de más, es la tensión total por la que está ejerciendo el equilibrista sobre el lazo. Entonces, a eso es lo que estamos dando respuesta en la B. Muchas gracias.